Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Capítulo 3. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, podemos ver actitudes que causan en él tristeza y enojo, y es la dureza de nuestro corazón. A aquellos hombres no les importaba conocer a Jesucristo, no les importaba ver el poder de Dios, no les importaba la sanidad de un hombre. Lo único que les importaba era acechar a Jesucristo para ver qué cosa mala veían en él. Esa dureza fue lo que causó en Cristo tristeza y enojo.
Vemos más adelante cómo las grandes multitudes venían a él y por tocarle incluso le caían encima. Las grandes multitudes buscaban beneficiarse de Jesucristo, pero muy pocos deseaban realmente conocerle y seguirle. Jesús escoge a sus 12 discípulos para enviarlos a predicar el Evangelio, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Él les dio esa autoridad. Pero me llama la atención cómo Juan con su hermano Jacob fueron llamados Boanerges, es decir, hijos del trueno. El carácter de ellos era bastante fuerte, pero al pasar los años vemos la transformación de Juan, como de hijo del trueno llegó a ser el apóstol del amor. Cuando Dios nos llama para seguirle y seguimos en su voluntad buscándole, Él va transformando nuestras vidas y haciendo su maravillosa obra en nosotros. ¿Para qué? Para ser útiles para su gloria y su honra. En este capítulo, él comienza su ministerio de una forma más activa, de tal manera que, según leímos, ni siquiera podían comer pan. Pero llama la atención cómo aquí todavía su familia, los suyos, no creían en él. Leímos que incluso vinieron a él para prenderle porque decían está fuera de sí. Mientras que los religiosos le acusaban y decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y aquí Jesús da esa enseñanza de que un reino y una casa dividida no puede permanecer. Por esto mismo, como iglesia, ¿cómo debemos de tener ese cuidado? Porque si algo quiere el enemigo es dividirnos. Por eso la palabra de Dios insiste tanto en la unidad de la iglesia. Y es la unidad la que el enemigo muchas veces va a querer dañar. Estemos alertas en eso. El capítulo termina con Jesús hablando de qué tan importante es aquella persona que hace la voluntad de Dios. Es como si fuera su hermano, su hermana, su madre. Son sus cercanos, sus íntimos. Que Dios nos conceda hacer la voluntad de Dios. Si ya leíste conmigo el Evangelio de Mateo, será fácil contestar estas preguntas. Respóndelas. Pregunta número 1. ¿A quién sanó Jesús en el día de reposo? Pregunta número 2. ¿Qué entristeció a Jesucristo? Pregunta número 3. ¿Qué hacían las grandes multitudes con Jesús con tal de ser sanados? Pregunta número 4. ¿Para qué iba a enviar Jesús a sus 12 apóstoles? Pregunta número 5. ¿A quiénes llamó Jesús Boanerges? Pregunta número 6. ¿Qué significa la palabra Boanerges? Pregunta número 7. ¿Qué pensaban los cercanos de Cristo acerca de él y por qué llegaron a prenderle? Pregunta número 8. ¿Qué decían los escribas acerca de Jesucristo? Pregunta número 9. ¿Cuál es el pecado que jamás tendrá perdón? Y pregunta número 10. ¿A quiénes ve Jesús como su hermano, su hermana o su madre? Aquí terminamos el capítulo 3 de Marcos. Apartemos siempre tiempo para orar y leer y meditar su palabra. Que Dios te bendiga.